Vamos a comenzar con esta clase que corresponde al curso, la cual se titula Estrategias metodológicas para la determinación de metales y metaloides en muestras ambientales. Vamos a comenzar haciendo algunas definiciones, como por ejemplo que son los metales pesados. Los metales pesados se los define como aquellos elementos inorgánicos que tienen una densidad mayor a 6 gramos por centímetro cúbico, que su peso atómico está comprendido entre 63, que corresponde al mercurio, y 200, 201, uno de los isótopos del mercurio, 63 que corresponde al cobre, y 200, 201 que corresponde a uno de los isótopos de mercurio, y que además se le atribuye ciertos efectos tóxicos, no solamente sobre el ser humano, sino también sobre la biota. A esta definición han surgido muchas excepciones a esta regla, por decirlo de alguna manera, ya que, por ejemplo, el arsénico es un elemento que cumple parte de las características mencionadas anteriormente para metales pesados, con la diferencia que tiene una densidad menor a 6 gramos por centímetros cúbicos. O el indio, que su masa se encuentra, o su peso atómico se encuentra entre 63 y 201, como se puede ver aquí en la tabla periódica. Aquí se ve estas flechas rojas, son las que indican los elementos que van del 63 cobre al 201 mercurio. Todos esos elementos se los definiría como metales pesados. Bueno, como les dije antes, el indio se encuentra dentro de esta masa. Está aquí, entre el cadmio y el antimonio. Tiene una densidad mayor a 6 gramos por centímetro cúbico, sin embargo, hasta el momento se conocen los posibles efectos tóxicos que pudiera llegar a tener este elemento sobre el hombre o sobre la biota. Otro ejemplo, el cromo, que no está comprendida dentro de estas masas. Tenemos isótopos de 52, 53, aquí lo vemos entre el vanadio y el manganeso. Tiene una densidad menor a 6 gramos por centímetro cúbico, sin embargo, dependiendo de la especie de cromo, el cromo más 3 no es tóxico, sin embargo, para el ser humano se lo considera fisiológico porque interviene en el metabolismo, ciertas reacciones involucradas en el metabolismo de los hidratos de carbono, y el cromo más 6 es sumamente tóxico, porque es muy conocido sus efectos cancerígenos. Con lo cual, esta definición de metales pesados ya está en desuso, no se utiliza más, porque hay muchos elementos que tienen parte de estas características y otras que no. Entonces, de ahora en más, según la IUPAC, a los elementos se los denomina de acuerdo a cómo están en la tabla periódica: metales, no metales y metaloides. Dentro del grupo de los metales están comprendidos todos los metales alcalinos, alcalinos térreos y de transición. Estos elementos se caracterizan porque son buenos conductores de la electricidad y el calor, son elementos duros, también son buenos conductores de la electricidad, y un ejemplo de ellos son todos los que tenemos en los grupos 1, 2 y los metales de transición, donde son de un color medio amarillo, verde, manzana, ¿sí? Luego tenemos los no metales, que tienen características completamente opuestas a los metales, no son buenos conductores de la electricidad ni del calor, son frágiles, no se pueden moldear. Y un ejemplo son el carbono, el fósforo, el azufre, el selenio, los elementos que están en violeta. Y por último, bueno, no por último, pero luego tenemos otro grupo de elementos que tienen características compartidas con los no metales y los metales, que son los metaloides. En este grupo tenemos el arsénico, el telurio, el silicio, el germanio. En este caso, son los que están de color verde brillante. Estos elementos son semiconductores, significa que aíslan y conducen la electricidad, y esta propiedad semiconductor hace a los metaloides, o estos elementos, muy útiles como material de chip de computadora.
Estos elementos inorgánicos, metales, no metales, metaloides, se encuentran naturalmente en el ambiente. Por lo general están en forma de cationes unidos o formando complejos con la matriz de la roca, del suelo, en concentraciones muy altas. Así estén en concentraciones tan altas, no son tóxicos para la biota ni para el ser humano porque se encuentran fuertemente adheridos o formando estos complejos que los vuelven no biodisponibles. Sin embargo, pueden ocurrir ciertas actividades que pueden ser naturales o antrópicas que hagan que estos elementos que estaban fuertemente unidos a la matriz del suelo se vuelvan biodisponibles y cuando estos elementos pasan a estar biodisponibles, sí pueden ejercer efectos tóxicos sobre la biota o el ser humano. ¿Cuáles pueden ser estas actividades que hacen que estos elementos pasen de estar fuertemente unidos a la matriz del suelo o de la roca madre a pasar a ser biodisponibles? Dentro de las causas naturales tenemos la erosión de las rocas y el suelo. Esta erosión es directamente expuestos a la acción del agua. Es una de las principales fuentes naturales de metales o metaloides en el ambiente. Por efecto del agua se va produciendo una erosión del suelo y de la roca y pasan a estar biodisponibles. Dentro del grupo de las actividades antrópicas tenemos la actividad de la minería, en donde se van liberando, se trabaja sobre el suelo y se van liberando estos elementos inorgánicos, estos metales, metaloides al ambiente. A su vez, hay otras actividades realizadas por el hombre que si bien no ejercen acción sobre el suelo o la roca, volviendo estos elementos más biodisponibles, sino que los introducen de manera externa, como por ejemplo la liberación de efluentes domésticos, industriales, las emisiones vehiculares, cuando antiguamente, ya actualmente están prohibidas, las naftas con plomo, pero hace varios años atrás estas estaban permitidas y se utilizaban en las naftas. Entonces, cuando se producía, cuando el auto estaba en funcionamiento, se liberaban estos gases por los caños de escape y el plomo era liberado al ambiente, al aire, ¿sí? En forma de unido al material particulado en suspensión. Bueno, la minería, que ya lo dijimos, el refinado de productos mineros, las actividades agrícolas, ya que la aplicación de muchos herbicidas, pesticidas, dentro de esos formulados se ha encontrado una gran variedad en cuanto a elementos inorgánicos, como así también en cuanto a sus concentraciones. Se pudo ver que pueden llegar a tener mercurio, cromo, zinc, boro, entre otros, cobre, entre otros elementos. Luego tenemos, por ejemplo, las centrales térmicas de combustión de petróleo, son una muy buena fuente de vanadio, de plomo y de níquel. Las mayores fuentes industriales de metales involucran las fábricas de acero que emiten metales asociados y fábricas de hierro. Dentro de los residuos domésticos se puede clasificar, o aproximadamente el 10% está compuesto por metales. Cuando uno hace el tratamiento de estos residuos, lo puede realizar de dos maneras, ya sea por un enterramiento subterráneo o, sanitario, lo que se llama, o una incineración. En el caso que se produzca un enterramiento, en el caso que se produzcan las lluvias, esto puede llegar a producir el lixiviado de estos elementos, ya que muchos de ellos son muy solubles en agua. Al producir un lixiviado puede ir hacia capas más profundas de la tierra y si encuentran un agua subterránea pueden contaminarla. Cuando, en el caso de las incineraciones, cuando se produce la incineración de la basura, estos elementos se caracterizan que no son biodegradables, o sea, son recalcitrantes, se resisten a la biodegradación por distintos microorganismos, con lo cual son muy persistentes en el ambiente. Cuando se queman, estos elementos pasan de estar en estado sólido a estado gaseoso, pueden viajar unido al material particulado en suspensión
y cuando encuentran condiciones climáticas adecuadas pueden producirse la precipitación de los mismos en seco o en húmedo por efecto de las lluvias y caer ya sea al suelo o al agua. ¿Cuál es el mayor problema que tienen estos elementos? Como dijimos, bueno, en este gráfico vemos esquematizado las posibles fuentes de metales, no metales y metaloides al ambiente, la actividad efluentes urbanos, industriales, la actividad de la minería, la aplicación de pesticidas y herbicidas en la actividad de la agricultura, entre otras. Estos por escurrimiento pueden ir a parar un cuerpo de agua. Cuando estos elementos entran en contacto con un cuerpo de agua, van a entrar en equilibrio entre el agua y el sedimento, siendo este último el principal depósito de los elementos. Se los vamos a encontrar en mayor concentración en el sedimento, formando como cationes y formando complejos con la matriz del mismo, que bajo ciertas condiciones de pH, de fuerza iónica, de capacidad de intercambiar cationes que tenga ese sedimento, de concentración de cloruros, y entre otras, esos elementos van a ser liberados al agua, y en el agua pueden llegar a ser acumulados por distintos organismos, fitoplancton, zooplancton, crustáceos, peces menores, e ir biomagnificándose a través de la cadena trófica. Esto significa que su concentración va aumentando a medida que subimos de nivel trófico, pudiendo llegar a acumularse en organismos superiores, como peces destinados al consumo humano. Como estos elementos no son biodegradables, se van a ir acumulando y biomagnificando, pudiendo llegar al hombre en forma de alimento. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las posibles matrices que llegan al laboratorio para ser analizadas o cuantificadas o para poder determinar o cuantificar los elementos inorgánicos que nos pidan? Podemos recibir muestras de agua. Dentro de este grupo pueden ser aguas de lluvia, aguas subterráneas, aguas superficiales, dulces o saladas, muestras de suelo urbano, agrícola o de cualquier otro tipo de actividad, el suelo de una minera a cielo abierto, por ejemplo. El caso de sedimentos pueden ser sedimentos de río, de mar o de estuario, muestras de aire o muestras de biota, alimentos también, por supuesto, ¿no? Una vez que la muestra llega, lo primero que hay que determinar, o previamente hay que prepararla para poder analizar estos elementos en la misma. En el caso que sean muestras líquidas, pueden ser muestras con escaso o nulo materia orgánica, a eso se les llama muestras limpias, en donde lo único que hay que hacer es acidificar con ácido nítrico para asegurarnos que el pH esté por debajo de 2, para que todos los elementos inorgánicos estén en solución y estables. Y luego filtrarlas por mallas de 0,45 micras. Si la muestra, esta líquida que llega al laboratorio, tiene un alto contenido de materia orgánica o muestras sólidas, previo a ser analizada, hay que hacer una digestión o mineralización con una mezcla de oxidantes y de ácidos para destruir toda la materia orgánica y llevarla a inorgánica. Este tipo de digestiones se pueden realizar en un horno microondas, se puede realizar por fusión alcalina, en el caso de las rocas, por ejemplo, o se pueden realizar en planchas calefactoras, en donde la muestra es colocada en recipientes de teflón cerrados que resisten altas temperaturas cuando se le agrega esta mezcla de ácidos y oxidantes. El objetivo de hacer estas digestiones con ácidos, con mezclas de ácidos o ácidos puros, es tratar de que los analitos se encuentren o se conviertan a una forma química que permanezcan estables en solución. En la mayoría de los casos, el proceso implica la eliminación de toda la materia orgánica o la conversión de toda la materia orgánica a inorgánica. ¿Cuáles son estas mezclas de ácidos o de oxidantes que se pueden usar?
Pueden ser nítrico, clorhídrico, fluorhídrico, sulfúrico, fosfórico, bueno, todos los que tenemos nombrados ahí, o mezcla de los mismos. Por supuesto, podrán ver que son ácidos muy fuertes, con lo cual, desde el momento que comenzamos a manipular las muestras, hay que tener todos los recaudos de bioseguridad, trabajar en campanas extractoras, utilizar los guantes de nitrilo, usar gafas de protección, como así también guardapolvos. Si nos llega a caer una gota de estos, o mezclas de estos ácidos en la ropa, nos hace un hueco y por supuesto que en la piel también puede llegar a ser muy nociva. Entonces, una vez que nos llegó la muestra, hicimos su tratamiento adecuado con la mezcla de ácidos correspondientes. No todas las muestras se les puede realizar o se pueden utilizar la misma mezcla de ácidos. Todo va a depender de la composición que tenga cada muestra. Habrá algunos que les podemos agregar peróxido, hay otras que se agregan mezcla de ácidos, otras que solamente con ácido nítrico es suficiente. Hay que hacer una evaluación de acuerdo a cada matriz que llegue al laboratorio. El objetivo, dijimos, de esta etapa es mineralizarla, romper toda la materia orgánica y pasarla a materia inorgánica y asegurarnos de que el pH esté siempre menor a 2 para que los elementos se encuentren en solución y disponibles. Ahora bien, ¿cuáles son las distintas técnicas que se pueden utilizar una vez que tenemos esta muestra digerida y en estado líquido? ¿Sí? Las técnicas pueden ser de espectroscopía principalmente, espectroscopía de absorción atómica de llama, de electrotérmica, espectroscopía de generación de hidruros, la espectroscopía de emisión atómica mediante plasma inductivamente acoplado, y por último la espectrometría de masa con plasma acoplado inductivamente. Vemos que las cuatro primeras, el principal, el fundamento de la determinación de estos elementos es la espectroscopía. ¿En qué se basa la espectroscopía? La espectroscopía se basa en la capacidad que tienen los elementos libres y en estado fundamental de absorber energía en forma de luz. Esa absorción de energía hace que los electrones de sus últimas capas de valencia se exciten y pasen a ser un átomo excitado, inestable, y para poder volver a su estado basal, que es su forma estable, va a emitir ese exceso de energía que tenía en forma de luz a una longitud de onda que le es característico a cada elemento de la tabla periódica, y esa longitud de onda de emisión de energía en forma de luz es la misma longitud de onda a la cual absorbe cuando se encuentra en su estado basal. Básicamente, acá mostramos qué es lo que ocurre cuando un átomo en estado basal, un elemento de un metal, absorbe, es irradiado con un haz de luz a una longitud de onda que él mismo es capaz de absorber. Esos electrones se van a excitar a un nivel o a un orbital más externo, más alejado del núcleo, el cual va a estar en una forma excitada, ese átomo, como les dije anteriormente, e inestable. Para poder volver, eso es lo que se llama la absorción. La emisión es cuando ese átomo excitado e inestable, esos electrones que se encuentran en valencias o en orbitales más externos, vuelven a su orbital inicial y van a emitir ese exceso de energía en forma de luz o de fotón con una longitud de onda que es característica y que es igual, fíjense que está el signo más, HB en rojo, es igual a la intensidad, a la longitud de onda del haz de luz con el cual absorbió. El de absorción y el de emisión es el mismo. Ahora bien, cuando los átomos que se excitan están en las últimas capas de valencia, ese átomo va a emitir ese exceso de energía en forma de luz que va a estar en el rango del visible o del ultravioleta. En cambio, cuando los electrones excitados y que vuelven a su estado basal son electrones más internos, más cercanos al núcleo, y cuando vuelvan a su estado basal,
la energía que van a emitir va a ser en el rango de los rayos X. Ahora bien, el fundamento de la espectroscopía de absorción atómica, esta técnica se basa en el principio de que los átomos libres en estado fundamental pueden absorber luz a una cierta longitud de onda. Esa absorción es específica ya que cada elemento absorbe a una longitud de onda característica. En este cuadro que tenemos a la derecha de la filmina se puede ver las longitudes de onda características de muchos elementos que suelen ser determinados en muestras ambientales. Y aquí en el medio vemos un ejemplo, tenemos una nube verde donde tenemos una muestra determinada a la cual le queremos determinar zinc. El rayo incidente que va a incidir sobre la muestra va a tener una longitud de onda que es característica del zinc, o sea, una longitud de onda de 214, vamos a redondear. Si en nuestra muestra tenemos zinc, en la intensidad del rayo emergente de luz que sale de la muestra va a tener una intensidad menor al rayo incidente. Esa diferencia de intensidad es directamente proporcional a la concentración de zinc que hay en la muestra. ¿Qué ocurrió en esa muestra? Si en esa muestra había zinc, ese zinc, al ser en estado basal, como átomo, al ser irradiado con una longitud de onda de 214, va a tender a absorber esa energía, esos electrones de sus últimas capas de valencia se van a excitar. Entonces, al absorberla, ese rayo que sale de la muestra va a tener menor intensidad que el que incidió sobre la muestra. ¿Sí? Bien, estas son las distintas partes de un espectrómetro de absorción atómica de llama y vamos a explicar en detalle la función que cumple cada una de ellas y las distintas partes que se fueron modificando, o mejor dicho, reemplazando, para ir mejorando las técnicas de determinación de metales. La primera de ellas es la lámpara de cátodo hueco o la fuente de radiación, mejor dicho. Esta fuente de radiación lo que hace es emitir un haz de luz de una longitud de onda que es característica, que sea la necesaria para efectuar la excitación de los electrones del elemento que queremos determinar. Luego tenemos un sistema de introducción de muestra, que consiste en un capilar con una bomba peristáltica que lo que hace es tomar esta muestra líquida que viene de la digestión y la va a ingresar, va a pasar por un nebulizador. Este nebulizador lo que hace es generar pequeñas gotitas. Mientras más chica es la gotita mejor, porque más muestra llega al atomizador y más eficiente va a ser la nebulización. Tenemos un atomizador que está formado por un quemador, como que se le llama, en el cual el efecto de las temperaturas, vamos a tener una mezcla de un oxidante y el aire, en el cual se va a generar una llama, la cual va a alcanzar una determinada temperatura, y esa temperatura es la que va a terminar de destruir la muestra, por decirlo de alguna manera. Primero se va a perder el agua, después van a quedar las moléculas, en donde se van a romper esas moléculas y van a quedar los átomos libres. Nosotros lo que queremos es que en la llama esté el átomo libre en su estado basal, para que cuando se incida con el haz de luz de longitud de onda característica, los átomos de elección que querramos determinar tengan la capacidad de absorber esa energía. Luego vamos a tener un sistema óptico formado por un monocromador que lo que va a hacer es separar la radiación de la longitud de onda de interés de las demás radiaciones. Vamos a tener un detector. Ese detector lo que va a hacer va a ser capaz de transformar la señal de la intensidad de la radiación en una señal eléctrica que va a ser proporcional a la intensidad que le llegó. Y por último tenemos un sistema de lectura que es un amplificador que amplifica la señal eléctrica producida, y un sistema de lectura en donde la señal de intensidad de corriente sea convertida a una señal
donde el operador pueda interpretar. Esto lo que significa que esta señal eléctrica va a pasar a transformarse a absorbancia y de absorbancia a concentración para que nosotros podamos determinar la concentración en cada una de, la concentración del elemento en la muestra de estudio. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las posibles fuentes de radiación? Tenemos las lámparas de cátodo hueco. Las lámparas de cátodo hueco consisten en un cilindro de vidrio sellado al vacío, en donde en su interior tenemos un gas noble, que en este caso es el argón. Vamos a tener en el interior de este cilindro también tenemos dos filamentos. Uno es un filamento formado de níquel o tungsteno, un alambre grueso. Ese va a ser el ánodo. Y tenemos el cátodo, que es un cilindro hueco, en donde en el interior se encuentra depositado en forma de una capa el elemento metálico que queremos excitar. Las lámparas vienen monoelemento o multielemento. Monoelemento es cuando, por ejemplo, solamente son lámparas de cobre, de zinc, de níquel. Entonces eso significa que en el cátodo tenemos depositado solamente cobre, solamente níquel, solamente plomo, no sé. También los multielementos es cuando en el cátodo tenemos varios elementos, ¿sí? Por supuesto que son mejores o más específicas las que son de un solo elemento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando a esta lámpara se le aplica una diferencia potencial? Esta diferencia de potencial va a hacer que los átomos del gas noble que se encuentran en el interior de esta lámpara de vidrio comiencen a excitarse, a ionizarse, porque pierden electrones, y van a ir, al ionizarse, van a ir hacia el cátodo. Al chocar contra el cátodo, van a excitar a los elementos metálicos que se encuentran allí. Estos se van a excitar, se van a ionizar, y cuando vuelvan a su estado basal, van a emitir ese exceso de energía, va a ser emitido o liberado en forma de un haz de luz, con una longitud de onda que es característica del metal que se encuentre en el cátodo. Por eso, si la lámpara es de cobre, la longitud de onda, la fuente de radiación va a ser una longitud de onda característica del cobre. Si es de zinc, característica del zinc, y así sucesivamente, ¿sí? En el caso que la lámpara fuera multielemental, nosotros al seleccionar con el monocromador la longitud de onda, solamente se va a tomar esa longitud de onda al final, ¿no? Ahora se va a irradiar con todo, pero después al final se selecciona una única longitud de onda y se mide al principio y al final solo esa longitud de onda. Otro tipo de lámparas que se pueden utilizar son las lámparas de descarga, como se llama. Este tipo de lámparas son un cilindro de cuarzo, como se ve en la figura, en donde en el interior hay una bobina de radiofrecuencia, como se puede ver allí, y una mezcla del metal o yoduro del metal en cuestión. Si la lámpara es de plomo, de nuevo, de cobre o de zinc, vamos a tener cobre o yoduro de cobre, plomo o yoduro de plomo, en una atmósfera también de un gas noble que es el argón. La corriente de radiofrecuencia va a fluir a través de la bobina y va a generar un campo magnético. Este campo magnético va a permitir el calentamiento del gas noble, del argón, y posteriormente la excitación de los átomos del metal que se encuentren allí. Nuevamente, cuando estos átomos excitados e inestables vuelvan a su estado basal, van a emitir un haz de luz con una longitud de onda que es característica para el elemento que se encuentre allí. La diferencia de estas lámparas con las de cátodo hueco es que este tipo de lámparas necesitan más tiempo para estabilizarse, o sea, hay que dejarlas media hora calentándose para que estén estables. Entonces ya tenemos la fuente de luz, que son estas lámparas, tenemos el sistema de introducción de muestra. En el sistema de introducción de muestra dijimos que nosotros la muestra la tenemos en forma líquida, en donde por medio de un capilar y una bombita peristáltica va a ser absorbida y llevada para que pase por un nebulizador. La solución es aspirada, bueno, por un capilar,
A la salida de este capilar se van a formar pequeñas gotitas, que es luego de que pasa por el nebulizador. Estas gotitas, mientras más chicas sean, como dije antes, mejor va a ser, más muestra va a llegar al quemador, a la llama, y la eficiencia de la nebulización va a ser mejor. Durante la atomización de la muestra, que es el objetivo al cual yo quiero llegar para que a la llama lleguen los átomos libres, se pueden originar 3 etapas. La primera de ellas es la disolución acuosa, o sea, se evapora el agua, se pierde el agua de la muestra, que se dispersa en una nube de gotas muy finas, luego se mezclan con el oxidante y con el combustible presente en la llama y son arrastradas hacia el quemador. Allí se pierde el agua, es evaporada en la parte inferior de la llama. No sé si se ven, ahí se pierde, donde dice desolvatación, ahí es donde se pierde el agua, se evapora por efecto del calor y quedan las moléculas. Luego se produce la descomposición de los componentes, en donde las partículas comienzan a romperse, las uniones moleculares, para quedar los átomos libres. Estos átomos libres son los que llegan a la llama, arriba, y es por donde va a pasar el haz de luz de la lámpara, para que si en esa muestra tenemos átomos del elemento que queremos cuantificar, puedan absorber energía a esa longitud de onda. ¿Qué nos queda? En el atomizador dijimos que se formaba una llama, en donde en esa llama teníamos un oxidante y un combustible. Las distintas mezclas de oxidantes y combustibles pueden ser distintas. El objetivo del atomizador es generar energía térmica, calor, y que es utilizada para evaporar el agua de la muestra, romper las uniones moleculares y que los elementos queden en estado atómico, átomos, en estado basal. Como les dije, los distintos tipos de llama pueden estar formados por aire e hidrógeno, donde la temperatura alcanzada es de 2000, 2050, al igual que el aire acetileno, mientras que si usamos óxido nítrico y acetileno, la temperatura alcanzada puede ser mayor, llegando hasta 2800 grados centígrados. La mezcla de oxidante y combustible más utilizada es la del aire acetileno. Bueno, luego teníamos el monocromador, que lo que hace es seleccionar una determinada longitud de onda, la longitud de onda de interés, del analito que querramos analizar, un detector, que es un tubo fotomultiplicador, que convierte la señal de la luz a una señal eléctrica, y esta señal es proporcional, por supuesto, a la radiación de la luz, ¿no?, que llega. Un sistema de lectura y procesamiento de datos. Aquí es donde yo digo que se selecciona una longitud de onda y se va a tomar la intensidad de ese rayo de luz antes de que el rayo incida sobre la muestra y después. Y lo que se va a determinar es la diferencia de intensidad en ese rayo de luz que incide sobre el rayo de luz que sale de la muestra. Esa diferencia es directamente proporcional a la concentración del elemento en cuestión en la muestra. Bien, la espectroscopía de absorción atómica tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas es fácil de usar, rápido, es relativamente económico, robusto y compacto. Y una de las grandes desventajas que tiene es el límite de detección, que para muchas muestras ambientales, como por ejemplo muestras de agua, no nos alcanzaría para poder cuantificar o determinar muchos elementos, porque el límite de detección es en el orden de los ppm o miligramos litro. Otra de las desventajas, pero que pueden ser solucionables, es que tiene un sistema de introducción de muestra, que es una cámara de nebulización neumática, y tiene una baja eficiencia de transporte del analito. Esto significa que cuando toma la muestra, se necesita mucha cantidad de muestra, entre 3 y 5 mililitros, y por todo esto, entre muestra y muestra, hay que hacer lavados con ácido nítrico, lo que lleva, por supuesto, más tiempo para que no tengamos un efecto memoria. Bueno, entonces, pero eso se podía solucionar agregando entre muestra y muestra solventes, como por ejemplo nítrico, para ir limpiando
los restos que pueden haber quedado y no tengamos efecto memoria en la muestra que sigue. Ahora, el tema del límite de detección, ¿cómo se puede mejorar? Así es como surgió, tratando de mejorar este límite de detección, una variante que es la espectroscopía de absorción atómica electrotérmica. Las partes del espectrómetro son exactamente los mismos que el de llama, solamente que se reemplazó el sistema de introducción de muestra y la forma en la cual se la atomiza, que es este círculo naranja. Se reemplazó la llama por un horno o cámara de grafito, como el que se muestra aquí, puede tener distintas formas, donde tiene un orificio en la parte superior, que es por donde se va a introducir la muestra de manera líquida. La muestra se va a introducir y se va a calentar de manera electrotérmica. La temperatura que va a alcanzar este hornito de grafito, y por ende la muestra, va a ser muy superior a la de la llama, por eso es que podemos alcanzar límites de detección más bajos. La temperatura va a ir aumentando paulatinamente, no va a ser de golpe, esto es para evitar proyecciones de la muestra y que la perdamos, de modo que se puedan separar los procesos de secado, descomposición térmica de la matriz y de disociación térmica de los átomos libres. Por lo general es un programa de temperatura, aquí abajo a la izquierda van a ver el tiempo y las temperaturas, y arriba en los circulitos van a ver qué es lo que va pasando con la muestra. La primera etapa es una etapa de secado, que puede ir de 50 a 200 grados durante un tiempo determinado, y allí lo que se va a producir es la evaporación del solvente. La segunda etapa es la mineralización, se destruye toda la materia orgánica. Los programas de tiempo y temperatura utilizados van a depender de la matriz y del analito que se quiera analizar. Y aquí, en esta etapa, podemos ir de 200 a 800 para poder pasar a la siguiente etapa, que es una etapa muy breve, que podemos llegar a alcanzar temperaturas de hasta 3000 y hasta incluso un poco más, dependiendo el elemento, en donde se produce la atomización de la muestra, y en esta etapa es donde se produce la absorción de la luz, en el caso del analito que querramos analizar. Y por último tenemos una etapa de limpieza, que lo que se hace es, se usa argón como gas de purga, con el fin de eliminar el exceso de materia que hayan quedado en las primeras 3 etapas, y también evitar la oxidación del tubo de grafito. Entonces vamos a ver las precauciones que hay que tener con este material. Bueno, dentro de las ventajas tenemos ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas pudimos mejorar el límite de detección con respecto a la espectroscopía de absorción atómica de llama. Ahora sí logramos tener límites de ppb o microgramos litro. El volumen de muestra que se utiliza es muy pequeño, son entre 20 y 50 microlitros, es muy poquito lo que se coloca en el horno de grafito, es compacto y el costo de inversión es moderado. Dentro de las desventajas, la frecuencia de análisis es menor. Por lo general, si queremos medir cada muestra por triplicado, nos va a llevar un elemento por triplicado 10 minutos, o sea que es mucho tiempo. El rango lineal es limitado. ¿Qué significa? Que si bien mejora mucho el límite de detección, el rango de la curva, la zona lineal, puede ir, por ejemplo, de 5, 1 o 2 ppb hasta 20, 25. No llego a valores mucho más altos. Puedo llegar eventualmente a algún elemento hasta 80 ppb, pero no llego el rango es corto, con lo cual si tengo muestras que están en el orden de las ppb, pero me voy de 100 o de 80, hay que hacer diluciones para que entren en el rango de linealidad. La formación de residuos de carbono en el tubo de grafito también es una desventaja. Los tubos de grafito son consumibles. Por lo general, si las muestras son limpias, muestras de agua con escaso contenido de materia orgánica, pueden durar hasta 300 disparos, que se le llama. Sin embargo, es muy poco probable que todas las muestras ambientales sean limpias. En caso contrario, duran 100 disparos, porque ya comienza a carbonizarse, más allá de que hagamos esa etapa de limpieza con argón al final, luego de la atomización,
estos tubos tienen una vida media y son relativamente costosos. Podemos llegar a tener interferencias químicas y espectrales, y en el caso de aquellos elementos que tengan un punto de ebullición o sean más volátiles, como por ejemplo selenio, arsénico o mercurio, como la temperatura que se alcanza durante la atomización es mayor, los podemos perder. Entonces aquí viene una nueva variante sobre la espectroscopía de absorción atómica electroquímica para poder determinar estos elementos que se pierden por las altas temperaturas. La técnica es la espectrometría de absorción atómica con generación de hidruros. En esta técnica, el fundamento se basa en la generación de hidruros. Se aplica para elementos que tengan la capacidad de formar estos hidruros volátiles, como por ejemplo el arsénico, el selenio, el bismuto, el telurio, y que además estos elementos absorben, además de que se pierden durante el calentamiento electrotérmico, absorben a una longitud de onda cercana a los 200, que es la absorción de los gases de la llama, en el caso de que los querramos determinar por absorción, espectroscopía de absorción atómica de llama, ¿no? Y en el caso, y si los queremos determinar por la de calentamiento electrotérmico, los perdemos por volatilización. Estos elementos, si tienen la capacidad, como el caso del metaloide, el arsénico, como vemos aquí, de formar hidruros volátiles, vemos que el punto de ebullición es sumamente bajo y es fácil de determinar. ¿Cuál es la parte que se reemplaza? Bueno, esta técnica tiene una etapa previa en donde tenemos que transformar ese arsénico, en este caso presente en la muestra, en un hidruro. Entonces, lo que hay que hacer es, la primera etapa es acidificar la muestra con ácido clorhídrico para tenerlo en solución, como arsénico. Luego se agrega el borohidruro de sodio, es el agente reductor. El agente reductor más utilizado, en donde cuando hacemos reaccionar este arsénico en solución con borohidruro de sodio, se forma el hidruro del metal más el gas hidrógeno. Este hidruro metálico es transportado por un gas inerte hacia una celda de medida, que normalmente es de cuarzo, en donde por efecto del calentamiento electrotérmico se va a atomizar, o sea, se va a romper ese hidruro metálico, dejando libre el arsénico para que pueda absorber energía en forma de luz. Aquí vemos del lado izquierdo, en la foto de arriba, el mismo esquema de la espectroscopía que venimos viendo desde el principio de llama, y cuál es la parte que se reemplaza. Es nuevamente la introducción de la muestra, en donde en este esquema de abajo vemos un Erlenmeyer, donde allí tenemos que colocar una determinada cantidad de muestra, una determinada cantidad y concentración de ácido clorhídrico y el borohidruro de sodio. Se supone que allí se produce la reacción o se produce aparte, y ahí ya se agrega el resultado de la reacción para tener el hidrógeno gaseoso y el hidruro correspondiente. Ese hidruro y el gas hidrógeno van a ser separados en fase líquida a través de una extracción gas líquida por medio de un gas noble, en este caso es el argón, que lo va a extraer y lo va a transportar hacia una celda de cuarzo, que vemos aquí, ahí tenemos la lámpara de cátodo hueco, una celda de cuarzo, en donde posterior va a ingresar, cuando ingresan a esta celda de cuarzo que está precalentada, se va a producir la pirólisis del hidruro del metaloide correspondiente, veníamos hablando del metal, para quedar en forma atómica. Al estar en forma de átomo, aquí vemos el haz de luz que va a ingresar a esta celda de cuarzo, donde vamos a tener el arsénico atomizado y va a absorber
esta energía. Entonces este elemento va a absorber la radiación proveniente de la lámpara específica que emite esta radiación con longitud de onda propia del arsénico. Y después de allí hacia monocromador, amplificador y detector es exactamente igual a como venimos viendo anteriormente. Luego, bueno, las ventajas y las desventajas del método de generación de hidruros. Las ventajas, por supuesto, que tienen alta eficiencia de producción de especies volátiles y de su transporte. Hay una óptima separación de las fases, evitando efecto matriz. Los límites de detección también son bajos, al igual que la de calentamiento electrotérmico, seguimos en el orden de los ppb. Mientras que dentro de las desventajas es un sistema complejo porque involucra reacciones en línea, el agregado del ácido clorhídrico para tener el arsénico en solución, la reacción con el borohidruro de sodio, bueno, la extracción gas líquida con el argón, el transporte a la celda donde se va a producir la pirólisis, etc. Al igual que en el caso anterior, el rango lineal es limitado, si bien el límite de detección es bajo, el rango de la curva de calibración llega hasta 30 o 40 ppb, con lo cual si tengo muestras que siguen estando en el orden de los ppb, pero arriba, por ejemplo 150, hay que hacer una dilución de la muestra para que entre al rango lineal de la curva. La aplicación a un número limitado de analitos significa que también este tipo de muestras solamente pueden ser utilizados para aquellos elementos inorgánicos que tengan la capacidad de formar estos hidruros, ¿sí? Que no todos lo logran generar. Y la capacidad limitada para el análisis multielemental. Esto significa que solamente puedo determinar, al igual que en la espectroscopía de absorción atómica por calentamiento electrotérmico, un elemento por vez. No es multielemental, sino es uno por vez. Bueno, y ahora vamos a saltar a la espectrometría de masa antes de ver a la espectroscopía de emisión, porque hay muchas partes que son iguales. Entonces vamos a especificar primero la espectrometría de masa, con plasma acoplado inductivamente. Este tipo de técnica es bastante distinta a la anterior, es una variante de la técnica de análisis por espectrometría de masa. La gran ventaja que tiene esta técnica es la capacidad de analizar en una misma muestra muchos elementos, la gran mayoría de la tabla periódica si uno quisiera. Por supuesto que después uno va separando en tierras raras, metales y metaloides, pero puede analizar hasta 30, 40 elementos a la vez en una misma muestra, en simultáneo, digamos, y que el método de cuantificación o de detección no se basa en la espectroscopía, ¿sí? Sino que se basa en determinar la masa de los elementos presentes en esa muestra. Con lo cual, dicho esto significa que podemos determinar y cuantificar ciertos isótopos presentes en la muestra de un mismo elemento. El plomo, 204, 206, 207, 208, todos los isótopos de plomo presentes en esa muestra. Ahora bien, aquí vemos en grande cómo es el equipo. Aquí, si se fijan a la izquierda de la filmina, por ahí entra la muestra, ¿sí? Tenemos un sistema de introducción de muestras, donde la muestra es introducida como aerosol también, es por una bombita peristáltica, es tomada por un capilar, la muestra líquida, es ingresada por un nebulizador. Ese nebulizador va a generar pequeñas gotitas de spray. Las gotitas grandes van a ser eliminadas por la parte de atrás de la cámara, mientras que las pequeñas van a ser las que van a seguir el camino hacia lo que se llama la antorcha. ¿Qué es la antorcha? La antorcha es un tubo cilíndrico de cuarzo en donde va a circular argón. Tenemos una bobina de radiofrecuencia de cobre, y por esta antorcha de cuarzo va a circular argón. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo se hace para alcanzar temperaturas tan altas en esta antorcha de cuarzo?
En esta antorcha dijimos que iba a haber una corriente de argón que va a estar contenida en el interior. La antorcha se va a ubicar en el centro de una bobina de cobre, que si se ve ahí, bueno, está como a la mitad, pero es una bobina de cobre que enrosca, digamos, a la antorcha por fuera, no la toca, pero la enrosca, por la cual va a circular una corriente eléctrica de alta frecuencia. El intenso campo magnético creado por esta corriente eléctrica va a causar que el argón que circule por el interior de esta antorcha se ionice, o sea, colisione, se liberen, se ionice por la alta energía, por la alta temperatura, y generan, va a haber electrones libres y átomos de argón, produciendo iones y más electrones hasta que se forme una temperatura estable que puede llegar a alcanzar a los 8.000 y hasta 10.000 grados centígrados. ¿Qué es lo que ocurre cuando la muestra ingresa? Dijimos que pasaba por un nebulizador y las gotitas pequeñas iban a ingresar por esta antorcha. ¿Qué es lo que ocurre cuando la muestra ingresa a esta antorcha? Aquí vemos, tenemos las gotitas de aerosol. La temperatura es tan alta que, bueno, esto es como un denominador a las técnicas anteriores. Por efecto de la temperatura se produce la desolvatación de la muestra, se pierde el solvente, se van a formar el vapor de las moléculas, las uniones moleculares o químicas se van a ir rompiendo hasta llegar a átomos. La temperatura es tan alta que se van a perder los electrones de las últimas capas, formando iones del metal, e incluso podemos llegar a tener iones monovalentes y divalentes, o sea, esto significa que están cargados positivos, con una carga positiva y hasta con dos cargas positivas, de la gran energía térmica que hay en esta zona. Ahora bien, el paso siguiente es que solamente los iones cargados con una carga positiva son los que van a pasar a la etapa siguiente, y esto lo van a hacer mediante un sistema de conos, cono de skimmer cone y el sample cone, ¿sí? En donde, como dijimos, van a tener como los iones producidos en el plasma van a ingresar al sistema de vacío a través de estos conos y solamente van a pasar los iones cargados positivamente. Una vez que pasan estos conos, estos iones positivos, van a pasar por un sistema de lentes o iones de enfoque. Estos lentes electrostáticos mantienen el haz con los iones cargados positivos. En el caso que por estos cones, por alguna casualidad, haya pasado algún ion, algún átomo no cargado o algún ion cargado con dos cargas, en este sistema de lentes es que se van a terminar de limpiar y eliminar para que solamente pase el haz de iones cargados con una sola carga hacia el espectrómetro de masa, que es un cuadrupolo, como el que se ve aquí. Este cuadrupolo está formado por 4 cilindros idénticos y montados en forma equidistantes entre ellos, para mantener un círculo en el medio de ellos 4, que es por donde va a circular el haz de ion que pasa o que viene luego de haber atravesado los lentes, ¿sí? Este cuadrupolo está sometido a una combinación de corriente directa y corriente alterna. Cuando uno aplica un determinado voltaje, se va a generar una única combinación de corriente directa y sobre corriente alterna, y eso hace que para cada combinación de corriente directa y alterna, solamente una masa va a ser estable. Si es estable, significa que va a poder atravesar y seguir, como por ejemplo lo hace la línea roja, y salir del cuadrupolo hacia el detector. El resto de las masas van a quedar retenidas en este cuadrupolo, que cuando llegue el turno de su combinación de corriente directa sobre alterna, va a poder salir. Esto lo que permite es que vayan saliendo de a una masa
sobrecarga. Como dijimos, o sea, aquí en el cuadro polo lo que hace es ir separando masa sobre carga. Como dijimos que los únicos que llegaban hasta el cuadrupolo eran los iones cargados con una sola carga positiva, masa dividido carga, si la carga es igual a 1, eso significa que este cuadrupolo los va a separar de acuerdo a la masa. Y van a ir saliendo a una masa de acuerdo al voltaje aplicado o de acuerdo a la combinación de corriente directa o alterna específica para cada masa, de la estabilidad de cada masa para que vaya saliendo. Una vez que van saliendo, van a ir al detector. El detector es un electrón, un multiplicador de electrones. Aquí vemos en este círculo grande cómo un ion con una carga choca sobre un dinodo. Al chocar sobre el dinodo, un ion libera 2 electrones, pasan hacia arriba, chocan sobre otro dinodo y liberan 4 electrones, 8, 16, y así. El objetivo de esta etapa es amplificar la señal, para luego llegar a un detector de masa que va a ir detectando las masas que le van llegando desde la masa 2 hasta la masa 200. Y a medida que le van llegando sus masas va a ir generando un pico, que cuando uno amplifica ese pico va a ver que el pico es una curva, donde el área debajo de esa curva es directamente proporcional a la concentración de esa masa en ese elemento. ¿Por qué decimos de esa masa en esa muestra? ¿Por qué hablamos de masa y no de elemento? Porque como dijimos antes, esto permite determinar los isótopos, y hay muchas masas o muchos elementos que tienen isótopos que coinciden con isótopos de otros elementos. Entonces, para ello, para evitar esta superposición, es que cada elemento tiene una masa característica a determinar, ¿sí? Por ejemplo, bueno, no me acuerdo, pero para el plomo, la masa a determinar es la 208. Para el mercurio es la 202. La del cromo es la 52. Pero bueno, podemos tener, por supuesto, interferencias espectrales, y que también hay técnicas para eliminarlas, que bueno, no vienen al caso. Por eso no las vamos a mencionar. Bueno, y por último, volvemos a una de las técnicas de espectroscopía, y que la puse al final porque tienen gran parte del equipamiento o de la técnica es igual al ICP masa, solo que el fundamento de la espectroscopía de emisión atómica es que la muestra pasa a través del plasma. El plasma, por supuesto, proporciona energía en la muestra, llevándola a estados energéticos superiores. Estos elementos tienden a recuperar su estado fundamental al caer la energía, y al caer la energía van a emitir, al bajar el estado fundamental, van a emitir una radiación con una longitud de onda que es característica de cada elemento. Entonces, el sistema de introducción de muestra y la fuente de iones es igual o similar a la del ICP masa. Fíjense, aquí tenemos la muestra, la bombita peristáltica, el nebulizador, las gotas grandes se eliminan, las pequeñas ingresan a la antorcha. Aquí tenemos la bobina de radiofrecuencia, la bobina de cobre, donde se alcanzan las altas temperaturas, se ioniza la muestra, y tenemos una zona la salida de esta antorcha, en donde esos elementos excitados van a volver a su estado basal y van a emitir ese exceso de energía que tenía en forma de luz. Entonces, el modo de cuantificar a los elementos es midiendo la intensidad de esa luz emitida, ¿sí? Entonces, lo que cambia es el detector, en donde en el ICP-OES, o de emisión atómica, consta de un monocromador que separa las distintas longitudes de onda individualmente y enfoca las deseadas al detector. Esta técnica también, al igual que el ICP masa, permite cuantificar o detectar varios elementos a la vez, porque lo que hace es, no tiene un monocromador que selecciona una única longitud de onda, sino que hace un barrido espectral y puede determinar o cuantificar varios elementos a la vez. Aquí vemos de nuevo el sistema, ¿sí? Donde tenemos el policromador.
Aquí vemos de nuevo en donde dijimos que al final de la antorcha o de la llama vamos a tener un sistema de lentes que van a ir refractando el haz de luz que sale de la llama, y ese sistema de lentes puede tener dos posiciones. Una posición radial, como la que tenemos aquí a la derecha, en donde el lente se coloca al costado de la llama, la emisión atraviesa una rendija lateral, y la sensibilidad va a depender de la altura de observación. Mientras que si, por ejemplo, lo tenemos en una zona, o si la visión de ese haz de luz es una visión axial, como se ve aquí abajo, el camino óptico de la emisión es mayor que en el plasma observado radialmente, y esto lo que hace es mejorar la sensibilidad de la técnica. Este haz de luz, cuando sale de este sistema óptico, como les dije, va a ir pasando por distintos espejos y lentes, donde se va a ir refractando la luz, hasta llegar a un policromador que va a separar todas las longitudes de onda, y así se va a poder medir la intensidad de las mismas. Por supuesto que la intensidad de la luz a una determinada longitud de onda va a ser proporcional a la concentración del elemento que emite a esa longitud de onda en la muestra. En este caso vemos este ejemplo de aquí, es una forma de tomar el haz de luz de manera axial, ¿ven? En la punta de la llama, de la antorcha, mientras que en este caso es una forma radial, al costado. Aquí se ve mejor un primer espejo, un segundo espejo, luego pasamos por un prisma, y por último, el policromador que separa las distintas longitudes de onda para que puedan ser detectadas y cuantificadas. Ahora bien, aquí en esta tabla podemos ver el rango de límites de detección de las distintas técnicas que mencionamos anteriormente. Vamos del orden de los ppb, muy bajos, casi les diría ppt, hasta 100 pp. Vamos del orden de los ppb, ¿sí? Porque este 0,001 es un ppb, hasta... estoy confundida, microgramos litros ppb, vamos, de un ppt, dije bien inicialmente, a 100 ppb. Vemos que las técnicas que tienen mayor límite de detección son la espectroscopía de llama, de absorción de llama, y el ICP de emisión radial. Recuerden que el ICP de emisión, de acuerdo a dónde se medía el haz de luz, si era de manera radial o axial, cambiaba el límite de detección. La forma radial tiene un límite de detección más alto que la forma axial. Luego, la espectroscopía de absorción atómica por generación de hidruros, también junto con la de horno de grafito, tienen un límite de detección muy bueno, también en el orden de los ppb, los microgramos litro, y el que mejor límite de detección tiene es el ICP masa, que para el caso, por ejemplo, de las tierras raras, podemos llegar a tener límites de detección del orden de los ppt. Y en esta tabla lo que vemos es una relación de el número de muestras que se pueden analizar con respecto al límite de detección en el eje de las Y. Podemos ver, por ejemplo, cómo el de llama, podemos medir, en el eje de las X tenemos el número de elementos. Podemos ver que medimos muy pocos elementos y tenemos un límite de detección relativamente alto. En cambio, en el ICP-OS, se pueden medir una gran cantidad de muestras porque usamos un policromador que nos separan varias longitudes de onda. Sin embargo, los límites de detección son mejores que el de llama, pero va a depender de dónde se tome la intensidad de la luz, si de manera axial o de manera radial. El ICP masa, podrán ver que se pueden medir muchos elementos y tenemos un rango de límite de detección que van de los ppt a los ppm, en realidad ppm no, ppb. Habrá algunos elementos que tenemos un límite relativamente alto, como el hierro o el zinc, pero nunca son en el orden de los ppm, ¿sí? Son ppb quizás largos.
Y bueno, y el horno de grafitos y la espectroscopía por horno de grafito y generación de hidruros, que puede medir muy pocas muestras por vez, muy poca es una, y que tiene muy buenos límites de detección. Entonces aquí tenemos los pros y los contras de utilizar las distintas técnicas para la determinación de elementos inorgánicos en muestras ambientales. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.